En esta clase veremos el enfrentamiento del paciente con ideación suicida. Mi nombre es Pedro Rojas, soy psiquiatra de adultos. Me formé en la Universidad Católica y trabajo en el Hospital Dr. Sotero del Río, donde hago psiquiatría de enlace y consulta ambulatoria. Antes de empezar, me parece importante aclarar que al momento de hacer una presentación de suicidio, lo más importante es definir el énfasis que se le va a dar. Esto principalmente porque la bajada de la teoría a la práctica es compleja. Hay mucha información teórica y estadística que por motivos que veremos más adelante no es relevante para la práctica clínica. Y por eso en esta presentación pretendo enfocarme en lo que a mi parecer son los puntos importantes que van a hacer una diferencia en cómo se enfrentan este tema. Espero simplificarles el tema del suicidio y que al final de esta presentación lo puedan ver como un tema más abordable. Entonces, partiendo por los objetivos de esta presentación, espero que al término hayan desarrollado competencias y adquirido conocimientos acerca de la relación entre suicidalidad y suicidio, el rol del médico frente al paciente con ideación suicida, qué es importante evaluar en el paciente con ideación suicida y cómo orientar el manejo. Los conceptos de esta presentación se van a dividir en los siguientes temas. Primero, algunos aspectos históricos que son relevantes hasta el día de hoy. Luego, un par de datos sobre la epidemiología que entregan una mejor comprensión del problema del suicidio. Vamos a diferenciar algunos conceptos como suicidalidad, suicidio, crisis suicida. Luego vamos a ver la evaluación y el manejo. En cuanto a los aspectos históricos, me parece relevante destacar algunos hitos en la comprensión del suicidio, en particular la mirada médica de este tema. Hasta antes del siglo XIX, pese a que se entendía que había causas mentales que podían determinar el suicidio, el debate académico estaba centrado principalmente en si era correcto o no suicidarse, y si los actos de suicidio eran penalizables para la persona o sus familiares, lo que no tiene relevancia para los objetivos de esta presentación. Ahora, la importancia de esta diapositiva radica en este segundo punto, que trata de una discusión iniciada hace casi 200 años, pero que pese a estar bastante zanjada, con frecuencia veo se repite en el hospital, en las interconsultas de TPS y en los servicios de urgencia. Y tiene que ver con la pregunta de si el suicidio tiene que estar siempre relacionado a una enfermedad psiquiátrica o no. A inicios del siglo XIX, junto con un mayor entendimiento de las enfermedades mentales, los académicos se vieron divididos en cuanto al suicidio. Por un lado, algunos planteaban que todo intento de suicidio respondía a un trastorno mental subyacente, lo que se llamó la tesis psiquiátrica, mientras que otros postulaban que bastaba con presentar estados mentales alterados, que a su vez no requerían la presencia de una enfermedad mental, sino que podían estar determinados por factores ambientales. El mayor exponente de esta postura fue el psiquiatra francés Esquirol, que está en la foto, quien decía que el tratamiento debe basarse en la comprensión de las causas y motivos determinantes. Los historiadores llamaron a este segundo grupo la opinión estándar, porque es la que prevaleció en el tiempo y dio paso a que otras disciplinas pudieran estudiar el tema, entre ellas la sociología. De hecho, si vemos el efecto de incorporar a otras disciplinas no médicas en el abordaje del suicidio, tenemos que varias de las medidas que han sido efectivas en la reducción del suicidio provienen de análisis culturales y estadísticos. Ejemplo de esto son la disminución de la tasa de suicidio en los años 60 en el Reino Unido, tras cambiar el contenido de monóxido de carbono del gas domiciliario, y la regulación de armas de fuego en Australia en la década de los 90. En cuanto a la epidemiología, lo relevante para esta presentación es tener en consideración los siguientes puntos. Primero, que la ideación suicida es muy frecuente. Hay un estudio clásico hecho a fines de los 70 donde se comparó la prevalencia de ideación suicida entre personas que se atendían en una clínica psicológica y personas que estaban de compras en un mall. El cuestionario de suicidio se pasó entre medio de una serie de otros cuestionarios. Para sorpresa de las investigadoras, un 24% de la población general reportó haber presentado ideación suicida en el pasado. En Chile, los datos están algo desactualizados. La información de mejor calidad viene de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017, donde vemos que ante la pregunta de si ha pensado seriamente en suicidarse, aproximadamente un 10% responde que sí, con una proporción de hombres a mujeres de 1:2. Como segundo punto importante, quiero clarificar que el suicidio consumado es un evento de baja frecuencia, con una prevalencia promedio de 10 por cada 100.000 personas, es más raro que la sarcoidosis. Tiene una prevalencia comparable con la enfermedad von Willebrand, anemia falciforme y la distrofia muscular de Duchenne. En Chile, nos encontramos con un desempeño promedio respecto al resto del mundo. En este gráfico, la línea roja muestra cómo ha variado la tasa de suicidios anuales en Chile desde el año 2000 hasta la fecha. Las múltiples líneas grises corresponden al resto de los países. Se puede ver que Chile ha seguido la tendencia mundial a la baja en la mortalidad por suicidio, que actualmente es de 8,4 por cada 100.000 personas. Lo más probable, por lejos, es que los pacientes que les manifiesten ideación suicida
o incluso los que consulten por este motivo, no mueran por suicidio. Pese a eso, hay algo en el suicidio que moviliza. Quizás es la demanda que generan los servicios de salud, la idea de que es algo prevenible, o las emociones que despierta tanto en los pacientes como los médicos. Vamos a hablar de esto más adelante. Uno de los grandes problemas que tenemos al abordar el suicidio son las clasificaciones. Incluso cosas tan elementales como definir si una conducta tuvo finalidad suicida puede ser complicado. Por ejemplo, si uno pregunta, ¿quería usted quitarse la vida? La respuesta puede ser no. En cambio, si a la misma persona se le pregunta, ¿hay alguna parte de usted que quería morir cuando realizó este acto? La respuesta podría cambiar. Entonces, para definir un acto como suicida, no sirve un enfoque dicotómico, sino que es necesario evaluar el grado de intención. Cualquier grado de intención que no sea cero, clasifica el acto como suicida. Esto deriva en otro problema. Me imagino que varios de ustedes tendrían alguna noción del modelo escalonado de riesgo, donde decimos que una persona que tiene deseos de morir tiene menos riesgo que el que está pensando en quitarse la vida él mismo, y que a su vez él tiene menos riesgo que quien piensa ahorcarse con una cuerda, y que tiene menos riesgo que el que ya compró la cuerda, y esa persona tendría menos riesgo que el que piensa ahorcarse en un día determinado. La verdad es que, como vamos a ver ahora, esta forma de entender el suicidio no ha demostrado ser un buen predictor de suicidio. Es más, hay argumentos para pensar de que los pacientes con ideación suicida no son los mismos que cometen suicidio. Desde el punto de vista estadístico, tenemos que la ideación suicida predomina en mujeres, pero los que se suicidan son un 80% hombres. Acá tenemos un gráfico con datos de Chile entre el 2010 y 2019. En azul se representan a los hombres y en rojo a las mujeres. En el eje de las ordenadas, los datos se separan por segmento etario. En el eje de las abscisas se representa un aumento en la tasa de mortalidad en la medida que se aleja del cero, que se encuentra en el punto en el que se separan los colores. En base a estos datos, si quisiéramos diseñar intervenciones dirigidas a la prevención del suicidio, primero habría que prestar atención a los hombres mayores de 70 años. Y en segundo lugar, a los hombres en edad fértil. Sin embargo, los datos clínicos que tenemos de nuestros pacientes vienen mayoritariamente de las personas que presentan ideación suicida y que consultan por este motivo, que son principalmente mujeres entre 45 y 54 años. Pese a que hay seguimientos de pacientes a 9 años que han demostrado una asociación entre ideación suicida y suicidio consumado, nos encontramos que la ideación suicida tiene una sensibilidad de solo un 41% para predecir el suicidio y un valor predictivo positivo de un 1,7%, lo que es insuficiente para tomar conductas clínicas. Por otro lado, considerando que la mayor cantidad de datos clínicos en relación al suicidio los obtenemos de personas que consultan por este motivo y no de los que realmente se suicidan, aparece el problema de que estos datos no nos sirven para predecir el suicidio. En varios lugares pueden encontrar tablas con factores de riesgo y con factores protectores del suicidio. Entre ellos quizás el más relevante es tener una enfermedad psiquiátrica de base, donde hay series de autopsias psicológicas que han encontrado comorbilidad psiquiátrica hasta en el 90% de las personas que murieron por suicidio. Estos factores de riesgo se extraen de estadísticas que permiten estimar un riesgo en el largo plazo, pero no nos sirve el largo plazo. Nosotros tenemos que tomar decisiones en los tiempos clínicos. Ustedes se imaginarán que en una consulta psiquiátrica la mayoría de los pacientes cumple con casi todos los factores de riesgo. Lo que necesitamos saber es si esta persona que consulta por ideación suicida se va a quitar la vida mañana, pasado mañana o en 2 semanas. Tiene una hora agendada con un psiquiatra en 2 semanas. ¿Va a llegar a esa hora o lo manda a la urgencia? En vista de que no nos sirven ni los factores de riesgo ni los modelos predictivos, como el modelo escalonado, ¿qué se puede hacer respecto al suicidio? Acá viene una de las grandes conclusiones de esta presentación, y es que el suicidio no es predecible, y en muchos casos tampoco es prevenible. Como médicos tenemos que abandonar la pretensión de evitar el suicidio mediante su predicción. Ahora, hay cosas que sí podemos hacer, y para esto es importante entender cómo funciona la suicidalidad. Entonces, lo primero es que la suicidalidad, entendida como pensamientos y conductas suicidas, es fluctuante. Este gráfico corresponde a un estudio donde se siguió a 54 adultos que habían realizado al menos un intento de suicidio durante el último año. Durante 28 días se les enviaron 4 solicitudes diarias de manera azarosa mediante una aplicación de teléfono, donde se les pidió cuantificar su ideación suicida. El gráfico muestra a 4 pacientes elegidos al azar, a los que se les asignó un color para poder diferenciarlos del resto. Si siguen cada uno de los colores, se podrán dar cuenta de lo variable que es la ideación suicida en el tiempo, y la ausencia de patrones que hay también. Además, en este estudio se observó algo muy interesante, que los pacientes podían ser inconsistentes con reportes de ideación suicida previos, incluso minutos posterior a tomar un registro. Podían decir que tenían harta ideación suicida y cuando se les repreguntaba acerca de ese momento, cambiaban el reporte.
Por ejemplo, el paciente en urgencias afirma que tomó fármacos para morir. Llega el psiquiatra a interconsulta y él le dice que no quería morir. Esto es totalmente posible. La paciente en la consulta empieza a contar algo que le afecta, llora y menciona que se quiere morir. Luego llega a su casa y se le pasa. Ya no quiere morir. Así funciona la suicidalidad. Lo importante es entender que no porque sea fluctuante es menos grave. Y lo segundo importante a entender acerca de la suicidalidad es que se presenta mediante crisis. Vamos a definir la crisis suicida como un periodo limitado de tiempo en el que el riesgo inmediato puede escalar rápidamente. Con frecuencia, estos episodios de crisis suicida son los que motivan las consultas en servicios de urgencia o determinan que el paciente haya decidido pedir una hora con un médico. Hay varios elementos potencialmente evaluables en relación a las crisis suicidas. Sin embargo, yo les voy a entregar 6 que me parece son importantes tanto para hacer un plan de manejo de las crisis como para gestionar el riesgo. Estos están extraídos de una tabla más grande que pueden encontrar en la referencia de abajo. Entonces, la frecuencia de las crisis. Es autoexplicativo. Solo considerar que pese a que el paciente puede reportar que la ideación suicida es persistente, es necesario identificar cuáles son los momentos de mayor riesgo, los momentos en que estime que los deseos de morir son más intensos. La duración. También se explica solo. Considerar que los tiempos de las crisis tienden a ser breves, generalmente de minutos a pocas horas. Si una persona afirma que las crisis le duran días, sugeriría tratar de caracterizar mejor las crisis, ya que probablemente lo que está reportando sean varias crisis seguidas. La relación con estímulos, ya sean situacionales, interpersonales, emocionales o síntomas físicos, como por ejemplo el dolor. Las emociones asociadas a las crisis, principalmente las que tengan un rol como desencadenante o que determinen escaladas en gravedad. La ausencia de emociones es igual de relevante. En ocasiones los pacientes escalan en gravedad cuando dejan de sentir emociones. La percepción de control durante las crisis, donde también hay que revisar si esta percepción presenta cambios durante las crisis en relación a algunos de los puntos previos. Por ejemplo, puede haber personas que identifiquen que la pena les desencadena crisis suicida, pero que en ocasiones empieza a predominar la rabia, y ahí notan que pierden el control. La relación entre las crisis suicidas y la conducta suicida, y si ésta se modifica con los 3 puntos anteriores, considerando como conducta suicida cualquier tipo de acto que tenga por finalidad provocar la muerte, teniendo en cuenta que se debe evaluar de manera dimensional y no categorial. Ahora viene la parte práctica. La vamos a dividir en 3 partes que veremos en más detalle a continuación. La primera es la evaluación del paciente. Luego viene el manejo, que lo vamos a subdividir en el manejo de la suicidalidad como síntoma y en la administración del riesgo de suicidio. Vamos con la evaluación. Acá, lo primero que les voy a sugerir es no empezar la evaluación asumiendo que el paciente presenta una patología psiquiátrica. Esto solo va a sesgar su evaluación y va a limitar su capacidad de plantear soluciones al problema que tiene el paciente. Con bastante frecuencia, lo que determina la ideación suicida no tiene relación con un problema primariamente psiquiátrico, sino que la ideación suicida es una reacción psiquiátrica frente a un problema ambiental, social, interpersonal u otro. El segundo concepto importante es escuchar al paciente. Suena obvio, pero a lo que se refiere a este punto es a tener en cuenta ciertos elementos al momento de hacer la entrevista que pueden ser terapéuticos para el paciente. Si ustedes aplican esto en su entrevista, es posible que varias de las crisis suicidas que les toque atender se encuentren resueltas al término de su evaluación. Lo que vamos a ver es básicamente cómo funciona una línea telefónica para la prevención del suicidio. Entendiendo que las crisis suicidas son limitadas en el tiempo, en ocasiones basta con hacer que la persona se mantenga hablando mientras pasa la crisis, y en ese tiempo se hace una entrevista que le ayuda a la persona a ordenar sus ideas y encontrar soluciones al problema que desencadena la crisis. Para esto es importante tener una actitud de genuino interés en entender el problema que motiva la suicidalidad. Esto implica no asumir nada en relación al problema, priorizando preguntas abiertas. En particular, pedirle al paciente que elabore más acerca de algún tema o preguntas que busquen clarificar cosas que ha mencionado el paciente. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con lo que acaba de decir? ¿Por qué dice o siente lo que le está relatando? También le sugiero que la evaluación de la ideación suicida inicie por el presente. Lo más importante es entender lo que pasa ahora, y en la medida que sea necesario, uno va a indagar sobre aspectos pasados, ya sea síntomas psiquiátricos que precedían a la ideación suicida, episodios previos de ideación o conducta suicida, factores ambientales que el paciente identifique como relacionados a las ideas suicidas, entre otros. En esa misma línea, es necesario identificar los factores que determinan las ideas suicidas, poniendo énfasis en cuáles de estos son potencialmente modificables. Y otra cosa que en ocasiones se olvida es indagar acerca de las fortalezas del paciente para abordar estos factores.
Con frecuencia, la ideación suicida es una complicación tardía de un problema que viene ocurriendo desde hace un tiempo, y el paciente ha logrado sobrellevar este problema hasta ahora. Es importante indagar qué ha hecho el paciente para llevar el problema y reforzar la efectividad de las estrategias que le han funcionado hasta ahora. Por último, la entrevista debe tener un enfoque colaborativo. Una vez que hacen el esfuerzo por comprender el problema, han identificado los factores determinantes y las fortalezas del paciente, hay que indagar en qué solución cree el paciente que necesita y proponer una estrategia de manejo que considere estas expectativas. En ocasiones, la solicitud del paciente no se ajusta a lo que se puede o corresponde ofrecer, y es necesario contrastar esta demanda con la información obtenida, así como también puede ser necesario clarificar los límites que puede tener una intervención médica en caso de que el problema tenga determinantes principalmente ambientales. Esto siempre orientado a encontrar una propuesta de manejo que le acomode al paciente. Ahora, teniendo en cuenta este estilo de entrevista, lo que hay que hacer es básicamente caracterizar las crisis suicidas y hacer un diagnóstico. Para lo primero, les sugiero tener en cuenta los puntos de la diapositiva anterior. Para lo segundo, hay que determinar primero si el paciente presenta alguna patología psiquiátrica por la que tenga indicación de hacer algún tratamiento específico. ¿Cómo hacer esto? Escapa al objetivo de esta presentación. Por otro lado, hay que determinar qué factores ambientales condicionan la suicidalidad, lo que con frecuencia es lo más importante, ya que en esto se basa el manejo inmediato, como vamos a ver un poco más adelante. Y nunca olvidar las causas médicas. Pacientes que están tomando isotretinoína, montelukast, levetiracetam, sobre todo si iniciaron el tratamiento recientemente. Por ejemplo, mujer joven va a la urgencia, le diagnosticaron una infección urinaria y le indicaron ciprofloxacino. 3 días después, consulta nuevamente, pero ahora porque está angustiada y tiene ideación suicida y no sabe por qué. Bueno, con esto en mente, vamos ahora a ver en qué consiste el manejo. Lo primero para orientar el manejo es entender el fenotipo de las crisis suicidas que presenta este paciente. Si entendemos que las situaciones de riesgo son acotadas, lo más efectivo es organizar un plan dirigido específicamente a mitigar ese riesgo. Y en base a cómo se presentan las crisis suicidas, es posible organizar un plan de seguridad, que es una medida que ha demostrado ser eficaz en disminuir las conductas suicidas. Consiste en una estrategia de las terapias cognitivo-conductuales, donde en 6 etapas se construye un set predeterminado con estrategias de enfrentamiento y medidas de auxilio, de manera que cuando el paciente se encuentre en una crisis suicida, pueda seguir este plan sin tener que pensar qué hacer en ese momento. La idea es armarlo en conjunto con el paciente, y que tanto el paciente como las personas a cargo de los cuidados estén en conocimiento y tengan acceso a este plan. Incluye lo siguiente. Primero, reconocer signos premonitorios de que viene una crisis suicida. Estos pueden ser emociones o situaciones que preceden a la crisis. Luego, utilizar estrategias de enfrentamiento. Por ejemplo, ejercicios de respiración, ejercicio físico o cualquier actividad que pueda hacer por sí mismo que los ayude a disminuir la crisis suicida. Utilizar la socialización como mecanismo distractor de la crisis suicida. Hay que dejar establecido previamente a quién puede contactar para salir a pasear o tomar un café, y es importante que esto no incluya el consumo de sustancias como alcohol o drogas. Luego, involucrar a terceros en busca de ayuda para resolver la crisis. Pueden ser familiares o amigos, y esta persona debe estar al tanto del plan de seguridad y de que puede ser contactado por este motivo. Luego, buscar ayuda profesional. Acá se incluye acudir a servicios de urgencia y las líneas de prevención del suicidio. Y por último, planificar la restricción del acceso a métodos de suicidio. Se sugiere que esto se aborde al final, ya que haber invertido el tiempo en armar el plan puede facilitar que la persona esté más dispuesta a implementar estas restricciones. Para esto hay que preguntar al paciente, ¿qué cosas considera usar cuando está en una crisis suicida? En cuanto al uso de fármacos para el manejo de la ideación suicida, les adjunto información resumida que pueden ver con más detalle en la referencia de abajo. No voy a elaborar en estos fármacos, ya que considerando los objetivos de esta presentación, creo que ninguno de estos es recomendable, ya sea porque son de manejo de especialidad o porque no aplican al setting de ambulatorio. En cambio, les voy a dar algunas recomendaciones basadas en mi opinión. Creo que si se estima necesario el uso de fármacos por este motivo, lo más eficiente es elegir alternativas que le ayuden al paciente a llevar a cabo de manera exitosa un plan de seguridad. Esto generalmente se logra con estrategias que disminuyan la impulsividad durante las crisis suicidas. Entonces, lo primero que les puedo recomendar es no iniciar fármacos de uso crónico hasta estar seguros de la indicación. Con frecuencia veo pacientes a los que se les iniciaron antidepresivos sin un diagnóstico claro. Esto no va a generar ninguna mejoría durante las primeras 2 a 3 semanas,
y además es esperable que presente efectos adversos durante este periodo de adaptación al fármaco que pudiera empeorar la suicidalidad. Les sugiero priorizar fármacos que ayuden a mitigar estados emocionales intensos sin generar desinhibición. Para esto, lo ideal son bloqueadores de dopamina, como por ejemplo la risperidona, la olanzapina y en menor grado también la quetiapina. Lo que se busca con esta indicación es disminuir la impulsividad del paciente. Se pueden indicar como SOS u horario, según la frecuencia e intensidad de las crisis. Eso quedaría a criterio de ustedes. Y por último, evitar fármacos que generen desinhibición o puedan aumentar la impulsividad. Si van a usar benzodiazepinas, les sugiero que las dosis sean las mínimas necesarias para generar ansiolisis. Si dejan una dosis muy alta, el paciente puede presentar sedación o aumento de la impulsividad. Por este motivo, generalmente sugiero que las benzodiazepinas sean manejadas por un tercero. Lo último en relación al manejo tiene que ver con la administración del riesgo, que es básicamente un trabajo de integrar conocimientos. No hay una ley universal para esto, sino que depende de la intersección que se logre generar entre el criterio del médico con la colaboración del paciente y su red de apoyo. Tengan en consideración que la eficacia de su manejo puede verse impedida cuando no hay colaboración. En ese caso, puede ocurrir que un paciente que se podría haber manejado de manera ambulatoria termine siendo derivado a urgencias. Depende del criterio porque requiere entender que el suicidio no es predecible, entender el carácter fluctuante de la suicidalidad, entender cómo son las crisis suicidas en este paciente, qué factores determinantes actuales presenta el paciente que expliquen su suicidalidad y cuáles de ellos son modificables. Y luego hay que integrar todo eso con los recursos que cuenta el paciente, tanto personales como de su red de apoyo. Con todo eso, hay que definir qué intensidad de cuidados es proporcional indicar para el riesgo que presenta este paciente y cómo es posible brindar esos cuidados, teniendo en cuenta que el manejo ambulatorio es siempre la mejor indicación, ya que las hospitalizaciones psiquiátricas pudieran ser deleterias, sobre todo cuando se trata de patologías de la personalidad o suicidalidad determinada por factores ambientales. Como medidas generales, corresponde tener en cuenta proporcionar cuidados mediante la administración de fármacos por terceros y acompañamiento en caso de ser necesario. Y por otro lado, evitar situaciones que pudieran aumentar el riesgo, como por ejemplo el compromiso de conciencia, generalmente inducido por sustancias o fármacos, así como también el acceso a medios letales. Y bueno, con esto termina la presentación. Ahora vamos a ver un par de casos clínicos donde la idea es que pausen la clase una vez que presente el caso, ustedes planteen un diagnóstico y plan de manejo y luego vean cómo yo habría abordado la situación. Ok, primer caso. José, de 75 años, autovalente. Tiene antecedentes de diabetes. De salud mental, solo presenta un duelo por el fallecimiento de su esposa hace un año. En la ficha se habría registrado que los síntomas de este duelo nunca estuvieron en rango patológico y que ya estaban en su mayoría resueltos. Generalmente viene solo, pero ahora viene al control acompañado de su hija, quien reporta problemas de adherencia al tratamiento de la diabetes durante el último mes. Manifiesta preocupación porque desde hace una semana ha visto un cambio en el paciente. Nota que a ratos llora de la nada y empieza a echar de menos a su esposa que falleció hace un año. En 2 ocasiones le habría mencionado ideación suicida. Cuando evalúan a José, constatan que presenta un compromiso cualitativo de conciencia caracterizado por fallas atencionales y desorientación temporal. Les cuenta que desde hace una semana se ha sentido basalmente deprimido y ha presentado episodios de angustia que no logra controlar. Durante estos episodios se acuerda de su esposa fallecida y en ocasiones ha deseado estar muerto para reencontrarse con ella. No ha realizado intentos de suicidio. Esto no le había pasado durante el primer año del duelo y ahora dice que se estuvo guardando la pena y llegó toda junta. Bueno, ahora la idea es que ustedes planteen un diagnóstico y manejo del caso. Pausen el video antes de ver mi opinión. Bueno, en mi opinión, José probablemente está cursando un delirium secundario a la descompensación de su diabetes. No hay otra patología psiquiátrica aguda que genere un compromiso de conciencia. Esto ha condicionado la aparición de síntomas afectivos, en específico síntomas depresivos con ideas de muerte, y dificultad también en el control de las emociones. La temática del duelo, en este caso, es un distractor. Siempre hay un contenido a la depresión, pero si no presentó un duelo complicado durante el primer año, es poco probable que ahora sea el origen del problema. Las crisis suicidas de José parecieran iniciar como angustia. No están claramente relacionadas a estímulos externos y se asocian a una pérdida de control sobre sus emociones, pero no de su conducta. Para el manejo, en primer lugar, coordinaría que el paciente pueda estar bajo los cuidados de algún familiar, hasta la remisión del delirio al menos, y delegaría el tratamiento farmacológico de la diabetes a algún familiar para garantizar la adherencia. Considerando que los síntomas afectivos determinados por el delirium le generan un malestar significativo, me parece proporcional iniciar, por ejemplo, aloperiol 1 miligramo en la noche hasta la resolución del delirium.
Eso es lo que yo haría con este caso. Pasando al segundo caso, tenemos a Carla, de 21 años, estudiante universitaria que vive con sus padres. Es médicamente sana, solo consume alcohol de manera no perjudicial. Durante su adolescencia tuvo problemas con el manejo del estrés, por lo que recurrió a autoagresiones para regular sus emociones. Por este motivo realizó un tratamiento con psicólogo entre los 13 y 15 años y luego fue dada de alta. Ahora consulta en APS porque ha estado con planificación suicida desde hace 2 semanas. Refiere que desde que inició este año académico ha tenido un mal rendimiento por el que probablemente va a reprobar sus ramos. Dice que el estrés de la universidad le ha hecho sentir progresivamente más nerviosa y tensa en lo que va del año. Hace un mes reprobó una prueba importante y desde entonces notó una escalada en los síntomas, agregándose crisis de pánico en promedio 2 veces por semana. Durante las últimas 2 semanas se describe atrapada. Cada vez que se acuerda de la universidad empieza a pensar en que prefiere quitarse la vida para terminar con este problema. Y además también nota que ha empezado a perder el control. Hace un par de días se realizó un corte superficial en la cara medial de la pierna izquierda que no le había pasado desde hacía 7 años. Y además dice que si le va mal en la próxima prueba, está pensando en suicidarse con el clonazepam de su madre. Bueno, este es el caso. Entonces les voy a pedir que piensen en primero los diagnósticos, ¿cierto? Y manejo que van a proponer para ver cómo ayudar a Carla, que se ve tan sonriente en la foto, pero ahora lo está pasando mal. Pausen el video y luego vean qué habría hecho yo en este caso. Ok, entonces, bueno, quiero partir diciendo que este es un caso complicado. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico, me parece que lo que relata Carla es principalmente compatible con un trastorno de adaptación, con los especificadores de síntomas ansiosos y ataques de pánico. Es clara en proponer una relación entre los factores de estrés, que en este caso es académico, y el origen de sus síntomas. Para el manejo de la suicidalidad, creo importante entonces tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, caracterizando sus crisis suicidas, hay que tener en cuenta que son frecuentes, están relacionadas principalmente a su situación académica y la ansiedad que esto le genera. Ha tenido una pérdida progresiva del control de sus actos, llegando incluso a presentar autolesiones y planificación suicida. Por otro lado, considerando el impacto que tiene su situación académica en el origen de sus síntomas y la gravedad de estos, indagaría también en la disposición de la paciente a tener, por ejemplo, reposo académico, botar un ramo o incluso congelar el semestre. Esto considerando que el tratamiento del trastorno de adaptación es la resolución del factor de estrés, ¿cierto? Que en este caso es académico. Es importante considerar que a menos que el riesgo sea inminente, quizás yo no sugeriría forzar a la paciente a suspender sus estudios. La idea aquí, recordar que es encontrar acuerdos que le acomoden a la paciente y a su vez permitan contener el riesgo. Si sienten que el riesgo es inminente, es por otro lado la paciente no colabora, habría que clarificar qué tipo de ayuda que está pidiendo no se ajusta a que se le puede ofrecer. En este caso en particular, me parece que la gravedad es alta, pero el riesgo no es inminente. ¿Cierto? En la medida en que el plan suicida esté condicionado a sucesos a futuro que aún no han ocurrido, no hay inminencia. También me parece importante indagar qué posibilidad existe de coordinar un acompañamiento para esta paciente. La idea sería coordinar el mayor grado de acompañamiento que permita a la paciente y su red de apoyo. Con esto en mente, yo lo que partiría haciendo es armar un plan de seguridad con Carla, que incluya, bueno, ir a urgencias, ¿cierto?, como último recurso también. En el caso de que no haya disposición a suspender los estudios, coordinaría un acompañamiento por familiares que incluya, idealmente, el tiempo que pasa en su casa y los trayectos de ida y vuelta a la universidad. El manejo de los fármacos, ¿cierto?, de cualquier tipo de fármacos que le hayamos a indicar, tendría que quedar a cargo de un familiar. Y también los mismos fármacos de la madre van a tener que quedar almacenados con llave en la casa. También le indicaría suspender cualquier tipo de consumo de alcohol hasta que presente mejoría. En cuanto al uso de fármacos, miren, en trastornos de adaptación, el uso de ISRS es relativo principalmente a la gravedad del trastorno y a la persistencia del factor de estrés. En este caso, me parece que la paciente sería una buena candidata para iniciar sertralina. Además, propondría un manejo sintomático de la ansiedad mientras empieza a hacer efecto el ISRS. Para esto, indicaría risperidona 0,5 miligramos en la mañana y 1 miligramo en la noche, pero también sería razonable usar alguna benzodiazepina como por ejemplo el clonazepam. Esto considerando que los fármacos los va a manejar un familiar. Yo la controlaría en 2 semanas para evaluar respuesta al tratamiento con sertralina, ¿cierto? Ahora, lo importante aquí, cuando lleguen esas 2 semanas, es que
pese a si tiene o no respuesta, nosotros ya organizamos, ¿cierto?, un plan de manejo de la suicidalidad. ¿Ah? Ya sacamos desde el inicio del tratamiento, ya tenemos en cuenta, ¿cierto?, lo que puede ser de riesgo, y ahora lo que viene para adelante es ajustar tratamiento nada más. ¿Mm? Y en la medida que se permita, estos mismos medidas de restricción y de cuidado se pueden ir levantando. Antes de terminar, les dejo esta diapositiva que ordena los puntos importantes de la presentación. Sobre la suicidalidad, recordar que es fluctuante, impredecible y se manifiesta mediante crisis. La evaluación consiste en el diagnóstico de la causa, que habitualmente es multifactorial y puede ser principalmente psiquiátrica, ambiental o biomédica. Y por otro lado, la caracterización de las crisis suicidas. El manejo consiste en mitigar el riesgo mediante plan de seguridad y el uso de fármacos si es que se estima necesario, y administrar el riesgo considerando qué tan invasivas deben ser las medidas de cuidado en proporción al riesgo y colaboración del paciente. Con esto termina la presentación. Espero les haya servido. Cualquier duda o comentario les dejo mi correo. Que estén muy bien. Adiós.